Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Hola, ¿cómo va? Estamos en una nueva emisión de La Derecha Radio, el programa que hacemos con Juan Dou. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo andas, Cari? Bien, y yo misma, que soy Cari. Pasa lo mismo. Siempre, nadie me presento sola. Esa risa que escuchan es la de Carolina Píparo, nuestra tercera invitada, segunda candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en la lista de Avanza Libertad. Muy bien, ¿cómo estás, Caro? Gracias por venir. Bien, ustedes. La levantamos tempranísimo. Sí, hoy es un día temprano. Una genia. No van a escuchar el mismo horario de siempre igual. Exacto, bueno, pero sepan que esto es una candidata. Claro, totalmente. Muy bien. Sí, porque vengo de La Plata, o sea, claro. La entrada a Capital. Que vos decís que no es fluida la entrada a Capital. Vos No. decís que Totalmente. nuestro señor intendente no tiene. Re fluida. Bueno, larguemos. Dale. Disparemos contra ella. Dale, perfecto. Claro, te empiezo preguntando yo. ¿Cómo fue? Vos estabas en el PRO, estabas en Juntos por el Cambio. En el PRO. ¿Cómo fue ese pasaje que sorprendió a muchos al espacio de Expert? Espacio nuevo. Mira, fue un proceso. La realidad es que desde que se perdió en 2019 la elección, el espacio se viene reconfigurando. Yo, como vos decís, estaba en el PRO. El radicalismo creo que siempre fue un espacio coherente a sus ideas, lineal en eso, y el PRO se empezó a convertir... A ver, y esto lo respeto, lo digo desde lo que sabemos todos de lo público. Se está reconfigurando el poder y creo que lo que se empezó a debatir ya en agosto, septiembre, era más que nada en las listas quién iba a ser candidato a presidente, a intendente, a gobernador. Creo que se está debatiendo otra cosa en ese espacio. A mí me importaba mucho estar en el 21, me parece que sí es una elección bisagra, que sí es muy importante y en este sentido empezamos a hablar con José Luis, él proponía una gran paso, me parecía que yo ahí sí podía tener lugar porque me parece que yo tengo otro matiz de tal vez el tipo de liderazgo que hoy define el PRO. Un gran paso adentro de Juntos por el Cambio. No, él lo que proponía era una gran paso para hacer un gran... Una paso opositora gigante. Claro, hacer un gran bloque opositor al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Me parecía interesante la idea, me sigue pareciendo interesante aunque no prosperó. Y la verdad es que me interesó mucho, me parece que es un espacio que es nuevo, que se está armando. En este sentido, para mí es muy nuevo ser tan escuchada, que mi opinión valga tanto, y estoy muy contenta. Excelente. Expert tiene una conjunto de ideas con los cuales en la Derecha Radio promulgamos abiertamente, pero tal vez muchos no lo saben. ¿Qué tanto solapamiento hay entre tus ideales y los de Expert y los del Espacio Avanza Libertad? La verdad coincidimos mucho. Todo lo que él propone, toda la reforma impositiva, me parece que es algo... Ahora escucho a muchos candidatos. Ayer le decía, son influencers ahora los liberales. Ahora la izquierda está pidiendo que bajen los impuestos, es fenomenal. Claro, que me parece una cuestión, a ver, cualquier negocio que pisás, y esto no es nuevo, o sea, te dice no doy más de impuestos. Sí, obviamente con la cuarentena se hizo mucho más cuesta arriba, porque hoy pisás un negocio y te dice, yo estoy pagando una cantidad de impuestos en un tiempo que no trabajé, o sea, una cosa que no tiene... toda la reforma laboral que él propone, y me parece que siempre fue una mala palabra después de los 90, la flexibilización, no sé, pongámosle otra palabra. Pero la realidad es que hay 6 millones de trabajadores en negro y que cualquier negocio, porque acá parece cuando hablamos, parece como toda empresa, la realidad es que la mayoría son negocios. Y en los últimos días en el interior, personas llorando que nos han dicho, yo quise que mi hijo estudie otra cosa, ahora le estoy rogando que venga al negocio porque no doy más. Y tengo miedo de contratar a alguien, porque uno tiene que estar dispuesto a quebrar. O sea, claro. Todas las leyes laborales, para todas las leyes laborales el empleador es el enemigo. Cuando en esto es muy claro José Luis, cuando dice que parece que fuera un deporte despedir empleados. Y ayer también me reuní con la Cámara de Comercio de La Plata. Dice, cuando hay un buen empleado, uno ¿qué más quiere que retenerlo? Eso es lo que nosotros tenemos como toda una cuestión prejuiciosa de que parece que un empleador quiere un empleado para echarlo a los 2 días. Y sobre eso hay que reformar las leyes. Creo que las leyes sí tienen que ser más flexibles y más amigables para que la gente tenga trabajo en blanco. Esta es la realidad. La gente trabaja en negro en general. Perfecto. Y saliendo un poco de economía, otras propuestas en cuanto... Yo tengo una propuesta muy clara. Bueno, derogar ley de alquileres me parece algo que también es un pedido de acá a la vuelta de propietarios, de inquilinos. Déjame que te pregunte sobre eso. Sí. Porque vos estabas, como bien comentabas, en un espacio que
hasta que cae, digamos, en el 2019, era un poco cachol. Entonces tenía un poco de socialismo, un poco de radicalismo, un poco de ex liberales, un espacio muy grande. Pero en ese contexto se presentaron cosas realmente, digamos, que resultaron malas de inmediato. Por ejemplo, la ley de góndolas, por ejemplo, la ley de alquileres. Entonces ahora como que están recogiendo la piola y diciendo, bueno, vamos a derogar lo que nosotros pusimos. ¿Cómo ves eso? O sea, si hay más gente que puede como vos salirse por esa serie de incoherencias y por esa falta de rumbo de un espacio que quizás fue muy grande, como el PRO, y ahora esto que decías que se está reconfigurando. ¿Vos ves que puede salir más gente? Hubo ese rumor de... No, yo tiro nombres, no los tenés que decir vos, pero por ejemplo de Wolf o de algunos otros, de Iglesias, como que se había perdido la sintonía. ¿Puede llegar a pasar? ¿Lo ves así en ese sentido? Yo lo que veo es lo que les decía al principio, sin nombrar a nombres dije yo para... No, pero digo, hay un molde, o sea, hay un molde de, bueno, este es el tipo de liderazgo que quiere el PRO. Es respetable. Ahora, obviamente hay personas que yo considero que no entramos en ese molde. Yo no estoy en ese molde. Yo creo que en el gobierno de Mauricio Macri el gabinete era bastante plural y convivían personas que no pensaban muy igual, y a mí me parece que de eso se trata la democracia. Y si todo esto tiene el resultado de que entren voces liberales al Congreso, más allá de mi lugar o no, la verdad que a mí me pone bien, me pone bien que haya nuevas voces. No creo que haya esas voces. Sí me parece que estas voces ahora están siendo más escuchadas. Y te decía, con respecto a educación, por ejemplo, mi propuesta es muy concreta para mí hasta la primaria, y es posible, por eso es una propuesta. Los chicos tienen que tener una jornada completa o de mínima extendida, y esto tiene que ser obligatorio, no tiene que ser podrá una escuela. Para mí esto es básico, no solamente para recuperar los contenidos 2020 y 2021, sino que me parece que hoy la escuela pública no la elige nadie, Claro, que la escuela se ha privatizado, porque no es una cuestión de que la gente elige ir a pagar una cuota mínima por calidad educativa. La gente elige ir a pagar una cuota mínima para asegurarse que sus hijos tengan clases. Ya no le queda otra. Ya no le queda otra. Y en este sentido creo que tenemos que trabajar en conjunto. Primero, que las escuelas tengan más horas hasta la primaria, no en la secundaria, no me parece tampoco posible, a futuro lo podemos pensar. Hoy me parece imprescindible que haya más horas de escuela, y me parece que tiene que haber una mayor representación sindical. Yo no puedo creer que en la provincia solamente Baradel sea el dueño de decir quién tiene clases y quién no en la escuela pública. Ahí tenés un tema, y es que no es que solamente Baradel, de hecho sobran. Si hay una cosa que nos sobra son sindicatos, mini sindicatitos, está lleno. Es un negocio también, aquellas cosas puntajes que dan por cursos y demás, todo un acuerdo general. José Luis tuvo bastante confrontación, a él le gusta esto de ir a enfrentar y a chicanear a los sindicalistas, y está bueno porque genera un ruido sobre eso que no ha tenido en general el resto del espectro político. ¿Cómo ves eso? Estás teniendo un proyecto interesante, que es que los chicos tengan más clases y más o menos equipararlos con el mundo. Estamos atrasadísimos. Sin embargo, ahí lo que tenés es un dominio completo de los sindicatos, y no es Baradel. Baradel es uno, el más representativo, el más... Pero, sí, pero son pocos los que tienen representación. O sea, la ley reconoce al que tiene mayor cantidad de afiliados. No están representadas todas las minorías. El sindicalismo en sí no es democrático. Creo que en ese sentido también la propuesta es buena. Primero que reelijan 2 periodos, como cualquier lugar ejecutivo, y que el laburante se sienta representado por otro laburante. Esta licencia automática de los delegados, ¿es necesaria? También la tenemos que debatir. ¿O es necesario que tal vez tengas menos horas, 2 horas menos? Hoy con la tecnología, o sea, creo que uno por WhatsApp puede hablar con su delegado. No, por eso convengamos que desde el espacio de expert se viene diciendo hace mucho que toda la estructura sindical es tongo, digamos. No puede haber tantos docentes, hay más docentes por chico que en Finlandia, cuando en realidad cuando vas a verlo, esto no ocurre en las aulas. Sería un enfrentamiento claro contra el sindicalismo en general. ¿Te parece que es posible? Sí, en esto sí, me parece que es posible que la ley delinee. Después obviamente hay un control, y en esto los candidatos creo que no están siendo muy honestos en sus propuestas. Hay un control que es provincial, y me parece que nosotros lo que podemos obviamente llevar lo que yo digo es la agenda de la gente, que no tiene nada que ver con la agenda
muchas veces del Congreso en general y lamentablemente. Pero también hay que decir la verdad. Yo escuché ayer un candidato que decía, bueno, la emergencia educativa. Vos tenés que marcar el Congreso hacia dónde querés que vayan las provincias. Bueno, vos querés que las provincias vayan porque es un pedido de la gente más horas al colegio a los chicos, que los chicos salgan preparados del colegio, y en ese sentido vos tenés que plantarte. Yo no veo una oposición que se plante diciendo, bueno, la emergencia educativa. La emergencia educativa lo único que hace es darle más poder al Ejecutivo es directamente delegar absolutamente todo el poder legislativo en el Ejecutivo. No me parece que sea la solución. También escuché mesas del diálogo. Bueno, la realidad es que todo el tiempo estar remarcando que vos querés dialogar con un gobierno que te dice yo no voy a dialogar con vos, a mí me parece redundante y me parece hasta necio. O sea, creo que uno a eso tiene que responder con proyectos realistas. Yo veo una campaña que es casi ejecutiva. Porque si yo soy ejecutivo, y sí, me conviene que me den la emergencia porque lo defino todo yo. Es algo que se está viendo mucho, que en toda la campaña, en Cava, en la provincia de Buenos Aires, que parece que están todos siendo candidatos a presidente, o sea, no se entiende. Hablan todos. Concretamente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? La felicidad, la bondad y la alegría. Claro, nosotros tenemos 3 proyectos concretos, que es la reforma impositiva, educativa y la reforma laboral. Y obviamente asociaciones sindicales, que creo que viene atado con más democratización. Después, yo veo también esta cuestión de, bueno, no, estamos muy preocupados por la inseguridad. En esto hay que ser claro, es una elección legislativa, no va a cambiar el ministro de Seguridad, y la política criminal la va a seguir delineando Frederick en Nación y Bernie, o quien defina el gobernador, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puedes hacer desde el Congreso? Darle más herramientas a la policía, respaldarla, con leyes que ya están propuestas, ¿no? Que solamente es una cuestión de ponerlas en la agenda, de empujarlas, de reclamar. Esto es lo que se hace en el Congreso. Por ejemplo, la utilización de las taser. Me parece en este sentido reforzar toda la cuestión que tiene que ver con un policía que honra su uniforme defendiéndonos, más allá de que en la técnica y en el debate de escritorio de no, yo hubiera disparado allá o allá. Bueno, en este sentido darle un respaldo legislativo. Ahora, la política criminal, yo me puedo estar muy preocupada por la inseguridad de La Plata porque es una ciudad que está liberada. Claro. Ahora, yo tengo que ser sincera en lo que puedo hacer como diputada. No voy a ser ministra ni secretaria de Seguridad Municipal. En ese sentido, una ley que tal vez sí podría, bueno, debe pasarse por el Congreso, dudo que ocurra, pero bueno, ya que estás acá te lo pregunto. Una ley que flexibilice la aportación de armas. ¿La apoyarías? ¿Cuál es tu postura sobre eso? Porque eso también es un componente para combatir la inseguridad. Mira, yo lo que cuento siempre, yo me puse en contacto con todas las personas que, bueno, han sido de público conocimiento, el último Jorge Ríos. La realidad es lo que te cuenta la persona después, y en los 3 casos exactamente lo mismo es, me arruiné la vida. Y ahí es donde a mí se me genera, bueno, primero respaldemos a quien tiene hoy la fuerza, a quien tiene hoy, si ni siquiera respaldamos a ese, o sea, estamos preparados como sociedad. A mí, la verdad que estoy abierta a todos los debates. Lo que digo en esto, tenemos que sincerarnos y decir qué hemos escuchado de esas personas. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Qué tipo de preparación necesitamos para tener un arma? ¿Cuánta decisión? ¿Cuántos casos termina todo al revés? ¿Todo mal? En general termina muerta la víctima, no termina aún con un arma. Pero sí, me parece un tema interesante para debatirlo. Yo te cuento la experiencia de los que han matado a alguien, es que se han arruinado la vida. Esas son las palabras exactas. Sí. Igual siguen vivos, también podrían haber estado muertos. No, sí, pero lo ves a través de los años y esta es la realidad, o sea. No, a ver, no es un tema para tocar frívolamente, pero sí es cierto que hay toda una cosa alrededor de que se vuelve víctima el victimario. Entonces, el que se defendió, ya sea una fuerza de seguridad, ¿qué les pasa? También pasa, obvio. Que después, sí. Sobre todo los que viven en la provincia de Buenos Aires, que después están amenazados, o les dicen que hemos visto videos, los van a ir a buscar, conozco a tu hijo, conozco a dónde vivís, o sea, si le pasa... Es brutal. Claro, si le pasa a un policía, imagínate un civil. Le pasa a un policía, imagínate un civil, un tipo que tiene, no sé, había pasado uno que tenía, no sé si dónde era, no sé si se acuerdan, uno que tenía una carnicería y que se defendió. Y después lo persiguieron. Y en ese sentido lo que me parece es que hay todo un cambio de mentalidad de que se defienda al que ejerció su pleno derecho a defenderse o a defender a otros en caso de que fuera fuerza de seguridad. En esa idea también está piola que entren a la clase política, que entre gente que no esté formateada con el discursito simplón y tan sobre que pobrecito el asesino, pobrecito el violador.
No, el tema es, vos autorizás el uso de armas, está bien, pero esto es una legislación que al tipo lo vas a llevar preso. O sea, Bueno, por eso y digo, el claro. juez que mira, Ya a tiene ver, esa visión. el juez, esta visión no puedo generalizar, no puedo decir todos los jueces. Lo En decimos general- nosotros, el 97%. En general, no, pero en general el juez dice, esto es mío. O sea, vos no podés hacer justicia. Sí. Esto No es lo hacía que- claro. esto es mi, o sea, Mi casi ámbito. como una cuestión de defensa de su ámbito, sin mirar el hecho, sin de ninguna manera individualizar ni empatizar, absolutamente nada. Este es mi ámbito, no es el tuyo. Ahora, lo que está pasando en la realidad es que el otro día hablábamos con un chico que está saliendo de la Bucetich y todo lo que le dicen es no dispares. O sea, No, y además pero si no tenés- dispares porque no te va a acompañar la Claro, ley. Claro, Te porque vas a no quedar bien. más solo que O la sea, mierda. si ya estamos dejando solo al policía, imaginemos a un ciudadano, le decimos, bueno, sí, usa el arma y va a terminar 30 años preso. Esa es la realidad. Hasta que un juez vea que de alguna manera fue justa la situación que pasó, y es difícil. O sea, hay que ir como... Pero yo creo que se está avanzando, ¿eh? Pero no porque los jueces quieran. No, sino va porque de hay- abajo para arriba de la sociedad. que está- Lamentablemente, es igual que, digo, padres organizados. A mí, la verdad que yo los admiro, les agradezco y los acompañé como mamá. Como política me da vergüenza no haber estado al frente como espacio opositor de ese pedido, incluso oficialista, o sea, porque a todos nos pasaba lo mismo en nuestra casa y todos queríamos... todos no, yo no miraba para otro lado, lo reclamé, pero nos convertimos en antiniños de repente, o sea, Sí. si eras político, peor Asesino, aún. genocida, querés que se mueran No, los y- abuelitos y todo eso. Y no te bancás a tu hijo en tu casa. Sí, también, Y también, sí, y hay también días esa, que, y hay también días esa. está mal, que hay días Sí. que uno quiere que Pero además no los importa- chicos tampoco te bancan más a vos en un momento. Tuviste una serie, hablando del tema de la política y de cómo está el sistema político, judicial, y cómo está en el tema de los jueces. Tuviste una serie de complicaciones con el acontecimiento que te pasó con tu familia, con tu marido. ¿Te parece que tenemos a futuro, y pensando, bueno, está bien, la clase política se tiene que renovar, la clase judicial, el sistema judicial, está formateado de una manera contra el ciudadano? Para mí lo que es penal, porque justicia es como que directamente lo relacionamos a lo penal. Lo que es penal está formateado en general, no sé, el 97, no sé si es el Yo tengo acá los 97, estudios de la no sé si es el universidad de- 97. Yo te diría, con números claros, hay 24 juzgados de ejecución en la provincia de Buenos Aires, ejecución penal, que son los que controlan la pena, y yo te diría que hay 7 tal vez que tienen más ganas de controlar una pena real, de no dar este tipo de beneficios, y el resto está formateado de otra manera, que es esta cuestión de el delincuente como víctima de la sociedad. Pero bueno, esto no tiene que ver con el caso que vos decías que pasó de mi marido. Es un caso que está elevado a juicio, está a cargo de los abogados. Sí, me parece que mediáticamente, y pues yo soy muy respetuosa de la división de poderes, no es que, a ver, como a mí me pareció o lo sentí injusto, bueno, juicio político. O sea, en la realidad lo sentí injusto, espero una resolución judicial. Para mí las cosas se cambian desde otro lugar, en controlar, por ejemplo, la justicia. O sea, no sé para qué existe el Consejo de la Magistratura. Eso Claro, también hay porque que... Es un preguntón de la sociedad Claro, completa. ¿qué- de aquellos que saben que existe. ¿Qué consecuencias tiene aquel juez que actúa mal? Ninguna. Esa es la realidad. Y yo no es que no acuerdo con la intención. O sea, me parece que tampoco es el presidente diciendo, che, hay que revisar y que duren 4 años, si no me gusta a mí. No, pero lo que digo, sí pasa es que cuando los ejecutivos hacen populismo, y no lo digo con nuestro caso en particular, tienen quizás esa percepción, esa piel de que la sociedad está bastante podrida de la justicia. De hecho, sí, las encuestas dicen que Sí, si hay un totalmente. poder en el que no confían y no tienen pero ni la menor empatía, es con el poder judicial. Lo ven corrupto, lo ven lento, lo ven como casta, lo ven como una especie de nobleza, no lo quieren. Entonces eso da lugar, en general, no estoy hablando del caso particular de Argentina, los ejecutivos populistas sienten esa cosita de que la gente no los quiere y pueden ir ahí, y penetra precisamente porque es un sistema que no está funcionando. De hecho, llevamos 1 año y medio que están haciendo la plancha, y además de lo que cobran y qué sé yo, no han hecho nada. La Corte Suprema no se ha pronunciado prácticamente sobre todas las violaciones que tuvimos a las libertades individuales. O sea que hay ahí una percepción. Hablando de percepción, estás caminando en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo? ¿No tienen guita? Todas las campañas pequeñas no tienen guita.
Las otras campañas de Rocha. Paso por la autopista y veo todos los carteles. Claro. ¿Cuándo viene el despertíparo? Nunca. No, pero la verdad que sí estamos caminando mucho. Sí, arrancamos a las 7 de la mañana. La semana pasada tuvimos 5 días seguidos. Estuvimos en Olavarría, en Azul, en Bahía Blanca, en Punta Alta, en Tres Arroyos. Yo la verdad, bueno, yo soy diputada, como saben, provincial por mi sección, por La Plata, y para mí era un gran desafío recorrer la provincia y uno ve, ¿no?, la diversidad de las problemáticas, pero estas problemáticas que planteamos nosotros son comunes. La reforma impositiva es algo que no es al distinto en el conurbano que en Olavarría. La gente no da más. No, está bien, pero cuando... Ahí te iba a preguntar, están recorriendo, es muy típico de la foto del diputado en un barrio carenciado, la gente vulnerable, el comerciante, todas esas fotos. ¿Esa gente te entiende la reforma impositiva? ¿Te llega? ¿Te escuchan eso? ¿Cómo? La gente sí podría pagar impuestos en todos lados. Obviamente si uno va al conurbano, por ejemplo, un reclamo muy común es el de cableado, o sea, tal vez otro tipo de reclamos, pero un montón de cosas que no están reguladas y sí las quieren regular. O sea, ayer veíamos unas instalaciones eléctricas, pero vos decís esto, o sea, eso es un peligro. Una catástrofe inminente. Un peligro absoluto. Y sí hay mucho hambre en el conurbano, esa es la realidad. O sea, los docentes te dicen, los nenes vienen con un hambre terrible, a los comedores cada vez va más gente, y esto es una realidad. Ahora, es una realidad que no cambiamos, digo, si no proponemos realmente algo nuevo. Porque esta cuestión de, bueno, fue aquel, fue el otro, está bien, pero para adelante, ¿cómo hacemos? Porque tenemos 7 de cada 10 nenes pobres en el conurbano, y esta es una... Mi consulta era si el discurso liberal, si estas propuestas que sabemos, o sea, son absolutamente necesarias, llega a alguien que quizás no está tan permeable a ese discurso, que lo sienta, reforma laboral, y qué sé yo, que me importa, no tiene un plan, no labura hace 1000, el pibe no come, no tiene una casa, o sea, ¿cómo están tratando de llegar con ese discurso a esta gente? Nosotros lo que le estamos contando, obviamente, es que los planes se tienen que convertir en trabajo. La gente putean, en general, no, eso es algo que no, sí, qué sé yo, por él. Ayer estábamos en el auto, pasa un auto y grita gorila, qué sé yo, la verdad que en general eso yo soy una agradecida, pues yo siempre caminé en paz. O sea, la violencia que uno ve en las redes, eso en la calle no tiene nada que ver, al contrario. Yo creo que la gente, hay mucha gente, lamentablemente hay un nivel alto de analfabetismo, o sea que es difícil tal vez explicar en concreto las leyes, cuando en realidad está Toyota, que no es que no encontró 200 que no terminaron secundaria, encontró 200 que terminaron secundaria y no sabían leer un diario. Por eso digo que es urgente el tema de educación. Me parece que la gente nos cuenta cosas terribles en la calle, que muchas veces no se anima, que tiene miedo de denunciar, eso sí genera mucha impotencia. La manera en que se vota, digo, por ejemplo, cuentan que, bueno, que ese día los vienen a buscar en remises, claro, y uno se ofrece como persona pública a decir, yo te acompaño, yo no puedo denunciar, bueno, me dijeron y nadie me dijo, o sea, porque en algún momento yo no le puedo ofrecer un anonimato completo, en algún momento lo tenés que ir a contar a la justicia, pero aún con respaldo la gente no se anima a denunciar estas cosas, y la gente también ves distintas experiencias, ves personas que se han dado cuenta que lo que están percibiendo es propio, que no le tienen por qué dar a la organización social, que muchas veces amenaza con esta cuestión de sacarles las tarjetas, y he conocido mujeres, voy a decir que eran mujeres, por ejemplo, que dijeron, bueno, hasta que le encontraron la vuelta, dijeron, bueno, vamos al banco, nos sacaron la tarjeta, vamos al banco, la denunciaron como robada, y ya está, o sea, y el plan que en definitiva hoy no se puede convertir todo en trabajo si uno no se abre al mundo, si uno no genera inversiones. Bueno, el plan es propio, eso creo que es algo que hay que tratar, no tiene que tener más intermediarios la persona. Pero digo, hasta que los años que han pasado con intermediarios, hasta que estas 8 mujeres que conocí, bueno, no puedo decir sus nombres, pero dijeron, bueno, nos sacaron la tarjeta, la denunciamos y es fácil, y ahora van y cobran ellas. O sea, es una cuestión a veces del aprovechamiento del asistencialismo, del aprovechamiento del analfabetismo, porque también hay que decirlo con todas las letras. Hay gente que te dice en qué año nació y no sabe la edad. O sea, puedes decir cuántos años tenés y nací en 83. Y es triste. O sea, es triste porque uno no puede verlos como personas que tienen todo el día ganas de quedarse en la casa. O sea, realmente han sido devastados por este sistema de asistencialismo. Así,
de asistencialismo y que se cuenta en forma simpática y romántica. Porque yo la otra vez escuchaba una charla TED de una chica que, bueno, que habla de la pobreza, ¿no? Y queda casi en lo descriptivo. Bueno, el pobre no está acostumbrado a ir a trabajar, no está acostumbrado a ir todos los días al colegio. ¿Desde cuándo? Claro. ¿Desde cuándo? Porque Claro, mi abuelo, como si fuera del ADN. En realidad supuestamente en el relato, los ricos deberían ser los que no están acostumbrados a ir a trabar, no los pobres. El pobre es el que trabaja todo el día y no digo, llega. no fue distinto hace tanto. Mi Claro. abuelo vino como, digo, no es una historia especial, es la historia de casi todos. Yo con 45 años, mi abuelo vino de Italia, no tenía primer grado, Claro. fue obrero en una fábrica de cemento. Y lo que le importaba era que sus hijos vayan al colegio, que sus hijos se reciban. De 6 logró que se reciban 2. Y fue un orgullo enorme. Y los otros se dedicaron al comercio y les fue muy bien. Tal vez mejor de los Claro. que se recibieron. Bueno, pero se rompen el alma, mis tíos. O sea, mi tío se levanta a las 7 de la mañana, no tiene un empleado también. Hace 30 años que tienen comercio. Bueno, mi papá que se recibió de ingeniero y mi tía que se recibió de médica. Y todo lo que le importaba a él era eso, y lo que le importaba a mi viejo era lo mismo. Y en mi casa no estaba la idea de faltar al colegio, y en la casa de mi viejo menos. Y si yo tengo que dividir, obviamente no había esta miseria, porque mi abuelo no vivía en la pobreza, pero si tengo que definir una clase social de ese momento, y bueno, era baja. Claro, el Esa tema es era- que la vara es cada vez más baja. Hoy en día la clase baja es lo que antes era, no sé, la indigencia, y la clase Lo que media pasa es que la clase es una baja. cosa medio... Es engañoso porque vos tenés mejores estándares, o sea, con menos dinero tenés mejores Obvio. estándares de vida, pero claramente fue decayendo. Bueno, pero una persona que ¿no? trabaja de obrero antes podía comprarse una casa y mandar Exacto. 2 hijos de Sí, al sí. colegio, hoy no puede mandar a nadie y tampoco puede tener una casa. La clase media y media, te diría media, los también. hijos no se pueden comprar una casa. No. De los que nos compramos nosotros, digamos, Claro. una casa que podías con un crédito y demás. Bueno, cuando yo me compré la casa en el 2010, la casa, era un PH de 50 metros, ¿no? Cuando me pasé el accidente, la realidad es que nosotros 12 años de ahorro más un préstamo de mi suegra, que no sé, que ahorraba de hace Claro, 20, sí, y sí, es imposible comprar una casa, esa es la realidad. Y era casi a demoler, te diría, lo que íbamos a comprar, era lo que se podía en ese momento, y hoy creo que por ese Hoy valor, es peor en todavía. ese No, momento eran imposible. $50.000, creo que hoy no hay nada por $50.000. No, o sea, no. No, igual nadie tampoco puede ahorrar Nadie tampoco- 50 ¿Cómo 50.000 ahorrás? dos ¿Cómo cosas. ahorrás $50.000? Claro, Bueno, pero 50.000. nosotros fueron 12 años de no irnos de vacaciones, de no comprarnos nada, de vivir en un sucucho alquilado. Digo, esta cuestión de las cosas se hacen sin esfuerzo. Eso está muy instalado en que a vos te tocó nacer ahí. Claro. Y te tocó. Y la realidad es que no tocó. A mi abuelo no es que le tocó que los hijos estudien. Es un esfuerzo enorme para que sus hijos estudien. Mi viejo, que vivía en Zapala cuando nosotros nos volvemos a estudiar a La Plata, hizo un esfuerzo enorme para que mi hermano y yo estudiemos. O sea, nos tenía que dar la mitad de su sueldo para que nosotros dos bancarnos, alquilar un departamento, a estudiar. Y él decía, se estudia y nada más. Pero la realidad es que todo cuesta. Entonces, esta cuestión de a vos te tocó, no te tocó, es todo esfuerzo, y en ese sentido creo que los argentinos a veces creemos y queremos creer, ¿no? Cuando vino Alberto, que bueno, que fue creído como moderado por muchos, de prender el botón de la economía. Y prender el botón de la economía, o sea, y nosotros queremos que, y a mí me desesperaría, me encantaría que fuera así, prender un botón. Y no, va a requerir del esfuerzo de todos, y la sábana te va a quedar corta por algún lado. Claro, totalmente. Para ir cerrando, un poco solemnemente y un poco no, te quiero preguntar sobre el resto de los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Pero hay algunos que son francamente graciosos, por lo menos sus campañas y sus propuestas. Te pregunto por los dos que van a interna de, no sé cómo se llama ahora porque cambian todo el tiempo. Juntos, después cambiamos, después Sí, juntos, pero después esta cambia. es juntos y la otra es dar el paso. Dar el paso. Dentro de juntos. Lado a lado. Bueno, esa es la de acá. Porque, no, son... Me da risa porque Fer lo imita de todas las hace como sketch en el medio de todas las cámaras, hace como sketch con uno de los chicos que trabaja conmigo y dice, vamos a dar el paso cada 5 minutos y está dando como el El paso. video ese de las El cuatro video de los personas que van bailando es es muy lamentable. gracioso. Es lamentable. Es muy gracioso. No me quiero meter con los de Cava, pero sí te pregunto, Sí, ¿cómo ves el grupo de propuestas entre Santil y Manes? Repito como empecé, para mí se está debatiendo otra cuestión. No, nosotros ¿Quién queremos es que el saque líder? sangre y nos ¿Quién- diga que quién son- es- o sea, ¿quién es el líder? No veo, lo dije muchas veces, no veo grandes diferencias, o sea, no los imagino tampoco debatiendo, no sé cuál es la diferencia concreta entre Manes y Santilli, no la desconozco.
¿Y te parece que para la provincia dos tipos que puestos del cielo, que no tienen ni arraigo, ni siquiera eran de la provincia, Casa Santilli, ¿qué es lo que quisieron hacer? ¿Qué quisieron proponer? ¿Qué se les ocurrió? ¿Y por qué los dejaron afuera ustedes también? Bueno, yo creo que esto es claro, que es, bueno, María Eugenia lo dijo, tenían que surgir nuevos liderazgos para el 23, o sea, para el 23, entiendo, para gobernador, tal vez esa sea la intención de hoy instalarse en una provincia. Para mí lo que se necesita, y voy a hacer autopropaganda, son voces fuertes, y creo que nosotros representamos eso, representamos voces fuertes, porque si no estás todo el tiempo siguiendo la agenda que te propone el kirchnerismo. Por ejemplo, el otro día el presidente proponía marihuana. Digo, en eso los diputados tienen que ser concretos, decir, bárbaro, en algún día lo discutimos, pero ahora, ¿sabés qué? Tenemos la mitad del país pobre, ¿cómo hacemos con esto? Entonces, si estamos hoy, no, y nos enganchamos, y sale uno con la... Me parece que no es por ahí, me parece que no es... también leí a algunos de los candidatos como asombrado con el video de TN y de las organizaciones tomando lista. Vamos, o sea, ¿cómo lo solucionamos? No hagamos que no sabemos, o sea, hemos visto 1000 entrevistas de que la gente no tiene ni idea a qué va a cortar una calle. ¿Cómo lo solucionamos? Seamos concretos en eso. ¿Cómo solucionamos que la persona no sea más esclava de ir con los chicos a una marcha que no sabe ni a qué es? Porque la realidad es eso, es una esclavitud. Entonces digo, en este sentido, ¿cómo trabajamos? Bueno, ahora la escuchaba a Tolosa Paz diciendo, bueno, en algún momento, en algún lugar, no sé dónde, tendríamos que hacer compatible tal laburo con el plan. No, hagamos un solo plan y que sea compatible, porque en La Plata, por ejemplo, lo que pasó fue que los cooperativistas pasaron a trabajar en blanco en la Municipalidad de La Plata y manifestaciones todos los días. ¿Qué pasaba con eso? Perdían la compatibilidad del plan. Ni el sueldo municipal, ni la cooperativa le permitía vivir dignamente. Entonces digo, hasta que consigamos generar laburo, hagámoslo que eso, la persona sea como la UH ya no tiene intermediarios, como la UH sin intermediarios, que esté registrado, que sepamos como ciudadanos nuestros impuestos, a dónde están yendo, a cuántas personas están sosteniendo, por cuánto tiempo los vamos a sostener, qué vamos a hacer para que esto sea distinto, y dejemos toda esta cuestión de la cooperativa, la organización social. La verdad, yo en eso descreo bastante de, algunos creo que lo harán, como en todo, digo, no es todo lo mismo, pero en general creo que se maneja un pseudo poder, que quién lo eligió, eso es lo que digo. O sea, si Grabois, Navarro, que bueno, Navarro ahora ocupa un lugar en el Ejecutivo, Pérsico, que también ocupa un lugar en el Ejecutivo, quieren ocupar un lugar de representatividad y se tienen que postular, esa es la realidad, se tienen que postular a diputados, a concejales, a lo que les interese. Me parece que es por ahí, no es negociando todo el tiempo con desarrollo. Me parece que si lo vamos a plantear en cuestión de que se necesita un subsidio hasta que se genere laburo, y estamos pensando todos cómo vamos a generar ese laburo, bueno, eso tiene que ser claro y tiene que ser para la persona, no para la organización. ¿Y quién piensa en el laburo de Pérsico? Nadie. Y de Grabois. Ahora tiene que laburo. Bueno, la Grabois no. Grabois, ¿qué va a hacer? Plantar. No, ¿cómo Grabois? Plantar con Grabois tiene un lindo trabajo en el Vaticano. Es cierto, en dólares. Bueno, pero él tiene una representante. O sea, entiendo que Ofelia era muy cercana. Bueno, si tenés un espacio político, que le dé una parte del... No, pero digo, cobra bien igual. Cobra muy bien Ofelia. No, es por ahí, es planteando desde ahí. Tenés un lugar de poder, bueno, lo podés plantear desde ese lugar. Te ha elegido la gente, bárbaro. Plantealo desde ahí. Caro, ¿cómo están en las encuestas? Mira, las encuestas... No me digas, no creo en las encuestas. Nosotros tampoco, pero igual las miramos. No, porque yo creí. A ver, en 2019 creí que juntos perdimos. Hemos sido engañados. Por 4 puntos, esa es la realidad, era lo que decían todas las encuestas, 4 y después podíamos... Sí, hay una encuesta el día antes de las PASO, el día que cierra viste que hasta donde se puede publicar, que decía que Macri estaba abajo 2,3 puntos. Sí. Entrando a las PASO, pero en las PASO creo que fue peor, fue 15 puntos. Yo soy tuitera, así que voy a creer en las encuestas de Twitter como segunda fuerza. Bueno, muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias por venir, por acercarte. Perfecto. Gracias a ustedes, mil gracias. Bueno, seguimos con el plano internacional, Juan. Ayer, vamos a pasar un chivo, ayer hicimos un programa especial sobre Afganistán, así que no vamos a tocar ese tema ahora, pero pueden ir a buscarlo. Está ahí en la misma lista de reproducción. Exactamente. Y tenemos un poquito abandonada la región. Vamos a Perú. Perú. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Perú está complicadísimo. Llegó el gobierno nacional y popular de Pedro Castillo, pero Te estás equivocando de movida. ¿De quién es el presidente, Juan? Bueno, de Vladimir Cerrón. Claro, está bien, exactamente. está bien. Bueno, para los que no saben, Perú tiene una dinámica en la que... Se llama Vladimir, no sé. Se llama Vladimir. El presidente Pedro Castillo llegó con un partido que se llama Perú Libre, medio prestado el partido, él no era de ahí. La verdadera cabeza del partido se llama Vladimir Cerrón, era candidato a vicepresidente de Castillo. Lo bajaron por irregularidades. No, tenía condenas, había sido gobernador de una región y tenía condenas de todo tipo. Pero las había cumplido, entonces creo que podía, pero después le encontraron otro quilombo y lo bajaron. Pero no importa, él quedó y metió varios ministros que responden directamente a él. Entonces ahora hay como una puja de poder, una puja medio ficticia, por la de Castillo no sabe ni leer, o sea, el tipo responda a Cerrón. ¿Cómo no sabe leer? Es profesor hace 30 años. Maestro. Nadie sabe qué explica. Es como el Baradel de enseñó. ellos. Es el Baradel de ellos, sí, yo lo dije hace bastante. Mira, estamos conectados. Y bueno, cuestión que Perú tiene un sistema medio especial. Cuando llega el presidente, el Congreso hace como un voto de confianza al mes de su inauguración. Esto sería el 26 de agosto. Y parece que los votos no le van a dar. Todo indica es de que los forma votos eso, le van a ¿no? dar. Porque medio que te acaba de asumir un presidente y lo bajás al Bueno, mes. es porque Perú, dura menos que lo que duran en general los presidentes. Lo que tiene Perú es que se habla del Congreso de Perú, pero en realidad no es un Congreso, es un parlamento, porque no tiene dos cámaras, es una sola cámara. Entonces tienen esta cosa que viene del sistema parlamentario de que el presidente tiene que tener mayoría en el Congreso para poder gobernar, si no es un gobierno que no tiene fuerza para gobernar, no puede pasar ninguna ley. Cuando en realidad todas las leyes necesitas una ley específica y negociás con la oposición y la pasás, no es que sin mayoría propia claro, no podés gobernar. Pero tiene si bien es una tragedia que haya llegado Castillo y demás, lo cierto es que el Parlamento no le responde. No, la gran mayoría del Parlamento no está alineado. De hecho, Perú Libre en las elecciones anteriores sacó 18 puntos o menos, 16 puntos. No tiene ni mayoría, o sea, ni siquiera mayoría propia, nada. O sea, es un partido minoritario en el Congreso si lo comparás a los bloques de centro izquierda, centro derecha, donde se alinean. El tema es no tiene los votos para pasar el voto de confianza, y lo que se está diciendo es que la oposición, que es mayoría en el Congreso, le dijo, bueno, si vos sacás a estos ministros, que son los que justamente responden a Cerrón, nosotros te damos el voto de confianza. El primero en caer parece que fue el canciller Héctor Béjar, que es el más extremista. Él mismo fue guerrillero, empuñó un arma contra el gobierno en los 90 y antes también. Él fue el fundador del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que es muy conocido en Colombia, pero él como que fundó la filial Perú, y estuvo preso después, y después fue indultado por un presidente de facto de izquierda que tuvo Perú, y lo nombró ministro, después se escapó a Cuba, un montón de quilombos. Sí, una joya. Él es un comunista guerrillero, es como poner acá a Firmenich. Es como si pusieras a Tayana. Es como si bueno, sí, Tayana era de la más línea baja, me parece, pero ni siquiera tenemos. Claro, ni siquiera tenemos a los primeros. No, que pasa que los primeros líneas me parece que lo finaron. O están en España. O están en España. Cobrando, claro, de la nuestra. Exactamente. Bueno, lo que se dice es que Héctor Béjar salió, lo hicieron, lo echaron, porque se peleó con la Marina. Le sacaron a la luz un discurso del año pasado en donde él, en una conferencia del partido, decía que la Marina en Perú respondía a la CIA, que de hecho en unas protestas que hubo el año pasado, creo que fue el año pasado, contra el presidente interino Manuel Merino, cuando lo sacan a Vizcarra, lo ponen a Merino y todo el país estalla en protestas potenciadas por la izquierda. Pero lo que dice Béjar lo que dijo en ese momento fue, en realidad la Marina, con ayuda de la CIA, infiltró gente en las protestas para hacer destrozos y que la policía pueda reprimir. Bueno, cualquier cosa. Impresentable. Las típicas excusas que pone la izquierda para no hacerse cargo de que son unos anarquistas que revientan autos por la calle. Ahora, después tenés, una serie de casos que salieron a la luz y que ahora están teniendo las denuncias y que se están judicializando. Está el caso de gente coimeada por Sendero Luminoso, de una, claro. O sea, todo el panorama de lo que fue su gabinete desde que asumió, y venían y no venían, y sí, ¿no? Está como todo muy no sé, como en carne viva. Y por otra parte le bajó muchísimo la aprobación. Sí. Es que ya lo contamos, creo que fue el primer programa. Él cuando llega tiene un montón de problemas de hecho está 2 días sin ministro de Economía y sin ministro de Justicia, lo cual es una locura para un país como Perú.
Un país que estaba creciendo. A ver, porque si hay algo que hay que decir es que se estaba nombrando como el milagro peruano por una serie de años de crecimiento y de estabilidad. El país que más creció en los últimos 10 años. La caída de su moneda apenas asume Castillo, tiene que ver, digamos, es rara para cómo venía la economía de Castillo, que además tuvo fuga entre la primera y la segunda vuelta, se fueron todos, se tiraron. No, pero ojo, la economía de Perú, esto hay que decirlo, el año pasado Perú tuvo una de las crisis políticas más importantes de su historia. De hecho, casi no nos ganaron a nosotros, pero tuvieron como 3 presidentes en 2 días. Sí. Y el sol peruano resistió todo eso, casi no tuvo devaluación. Exactamente. Pero la devaluación la tuvo ahora con Castillo, lo cual como que indica un poco que la resolución de la crisis no fue tal, no terminó, la crisis continúa, y especialmente si en este voto de confianza que puede ya tener el 26 de agosto pierde y es removido, y bueno, eso ya sería de película, porque sería, no sé, el 4.º presidente que bajan en un año, es una locura. Yo creo que lo que va a pasar es que, de hecho, la salida de Héctor Béjar, si bien dicen que fue por haberse peleado con la Marina, eso es cualquier cosa, es para la gilada. Realmente para mí lo sacaron para poder tener como un poco más de dialoguismo con la oposición, que en el Congreso es mayoría. Pero bueno, sigue habiendo otros ministros que no son del agrado de la oposición, no son del agrado de nadie, realmente son... No, están cuestionados y salen denuncias permanentemente. Sí. Así que bueno, realmente habrá que ver, como te decía, yo creo que va a poder transar con el Congreso. Yo no creo que lo destituyan tan cercano. Puede pasar cualquier cosa en Perú. Destituyen cada año. Destituyen un montón de... Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si lo destituyen, sería una crisis aún más profunda de la que ya está ocurriendo. Tendríamos que hacer un panorama, hacer un paneo, podemos hacerlo en algún próximo programa sobre cómo está la región, ¿no? Cómo está Sudamérica, porque estamos, sinceramente, es una catástrofe, todavía no hablamos, hablamos del primer programa, de Chile, pero... Dios mío, Chile. Mejor ni hablar de Chile. Chile desapareció. En fin, bueno, a ver, te quiero hacer una línea de países que están ultra covídicos y de alguna manera... yendo contra su historia, contra su tradición, el Commonwealth. ¿Cómo lo ves? Bueno, empezando por el Reino Unido, que ya hablamos un poco en los últimos programas. Sí, pero nunca deja de sorprender. Nunca deja de sorprender. Ahora están con el tema de Afganistán, pero realmente las últimas semanas fueron muy duras con el tema del COVID. Boris Johnson un poco dijo, bueno, ya se terminó el COVID, pero tienen un montón de restricciones que vos decís, bueno, se terminó el COVID, pero si no estás vacunado en 3 dosis no puedes ir a comprar un chicle a la esquina. 3 dosis hoy, porque la semana que viene, es necesaria una 4ª dosis, y con esta ya estamos, Es muy loco pensar que eso podría pasar en un país como Argentina, no nos sorprendería, pero en un país como el Reino Unido, que... Nos juega a favor la ineficiencia. Como no tenemos ni segunda dosis, nos juega bien. Es verdad. Sí, y tampoco podrían imponer un pasaporte COVID porque no tienen los medios para hacerlo. Y si no, aparte se coimearía. Y si no, sería todo trucho, exactamente. Bueno, volvamos a Boris. En el Reino Unido, no puede trucho, no existe el mercado negro, no existe el Barrani. Entonces es bastante más, hay que cumplir. Y bueno, y la gente cumple, la gente no... Hay protestas, pero son minoritarias y ya la gente como que va siendo conformista con todo esto y dicen, bueno, dame otra dosis de la vacuna, yo quiero poder ir al recital de quién sabe quién, ¿entendés? Entonces como que hay una especie de conformismo en el Reino Unido, y ahora con lo de Afganistán como que se olvidaron totalmente del tema, pero siguen estando todas estas restricciones activas. No sé si vos lo evaluaste, yo realmente no lo sé, pero respecto de todas las manifestaciones que hubo en Europa contra el pasaporte la COVID, más baja fueron y de ahí pasemos a Canadá, increíblemente, el suicidio canadiense. Canadá es un caso muy especial, porque si bien hicieron todo mal en lo que sería proteger las libertades civiles durante un periodo tan especial como la pandemia, el primer ministro Justin Trudeau, podríamos decirle progresista, para mí es de extrema izquierda. El hijo del padre, que no vamos a decir. No vamos a decir quién es, pero lo estoy haciendo caritas. Justin Trudeau, bueno, él cree que hizo una excelente gestión de la pandemia, y de hecho tiene encuestas que lo apoyan en ese sentido. Entonces, ¿qué hizo? Él no estaba gobernando con mayoría. Él tuvo una pésima elección en 2019, no logró la mayoría, de hecho parecía que iba a haber una segunda elección y todo eso, pero en Canadá no gusta mucho ese tipo de crisis políticas donde tienen 30 elecciones en 2 días, como pasó con Israel hace poco.
Y entonces dijeron, bueno, Trudeau asume como gobierno de minoría y cada vez que quiera pasar una ley se tiene que respaldar con otros partidos opositores más chicos. Hay muchos partidos chiquitos de izquierda que lo estaban apoyando, no estaban en la coalición con él, pero lo apoyaban en algunas leyes. Pero bueno, vino el presupuesto 2021-2022 y le dijeron, mira, quiero esto, esto y esto. Y Justin Trudeau dijo, no puedo. Entonces medio que cayó el gobierno. Y entonces, ¿qué hizo Trudeau? Dijo, bueno, mira, tengo todos estos números que me dicen que hizo una excelente gestión de la pandemia, aunque no la hizo, así que voy a ir a unas elecciones anticipadas. Se llamó elecciones anticipadas para el mes que viene. Va a ser la campaña más corta de la historia política de Canadá, y las encuestas indican que Justin Trudeau sube la cantidad de votos. Y los canadienses tienen... No, es impresionante. Pero no lograría tampoco los 170 bancas. O sea, las mismas encuestas que son favorables a él, que son afines a su espacio, dicen que no llega a los 170 bancas, por lo tanto... ¿Y la derecha cómo está ahí? Y la derecha tiene... Históricamente gobernó la derecha en Canadá, eso es algo que hay que decirlo. Tuvo muchos gobiernos el Partido Conservador, y siempre se basó en gobiernos locales. O sea, lo que tiene el Partido Conservador de Canadá es que si bien a nivel federal, bueno, puede ir o no estar, a nivel local tiene muchos partidos que se suelen llamar Partido Progresista Conservador, una cosa medio rara, Progressive Conservatives, que son los que gobiernan a nivel local en Canadá, y siempre se basaron en ese tipo de gobiernos. Localmente le está yendo muy bien. De hecho, hace poco hubo elecciones regionales y creció bastante. De hecho, ganaron los Progressive Conservatives, pero a nivel nacional siguen sin poder pasarlo a Trudeau, que parece tener un apoyo enorme en las ciudades, en los centros urbanos, que lo hacen a nivel nacional estar siempre primero. Si no llegan estas elecciones a 170 bancas y sigue peleado con estos partidos nuevos demócratas, no sé, partidos más chiquitos que son todos de izquierda, no sé qué va a pasar, porque no va a poder tampoco aprobar el presupuesto, va a tener que hacer concesiones a estos partidos que son más que nada ecologistas. Después hay algunos que son pro-musulmanes, él también es pro-musulmán, pero son demasiado pro-musulmanes, incluso para alguien como Trudeau. Bueno, hay que ver en este contexto cuánto recauda el pro-musulmanismo. Ahora justo con la claro, sí. Te paso a la isla comunista más espantosa, que no es Cuba, sino Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda entró nuevamente en una cuarentena estricta. Bueno, pero tenían ¿cuántos casos? Tuvieron un día un caso y al día siguiente 7 casos y dijeron, pasamos de 1 a 7, aumentamos claro. 700 por 7 y listo, vamos a una cuarentena hiper estricta. De hecho, Nueva Zelanda, eso es algo que hay que decirlo, Nueva Zelanda en un principio, pasó lo mismo con el Reino Unido, en un principio decían, bueno, la pandemia se combate con inmunidad de rebaño, no vamos a violar las libertades civiles. La izquierda de movida, esto pasó en todo el mundo, la izquierda de movida negó, pasó en España, o sea, de toque negó porque le parecía que tenían que ponerse porque alguien lo había dicho, sí. Y después se abrazaron a la cuarentena y a las medidas restrictivas como nunca, y ahora no las van a alargar nunca más. Sí, exactamente. En Nueva Zelanda especialmente fue que todo el mundo hablaba, agarrás cualquier diario y le digas, mirá qué bien Nueva Zelanda, que de hecho tenían razón en un principio, porque fue también como en Uruguay con la calle Pou, donde no había cuarentena obligatoria, no había uso de barbijo obligatorio, te pedían que te cuides, obviamente, todo, te daban que si querías trabajar en tu casa podías, todo, pero no había ninguna obligatoriedad. Pasó la primera ola, como se le gusta decir, la primera ola de coronavirus, vino la variante de Delta, no sé cuánto, y antes de la variante Delta ya. Sí, ya antes de la variante Delta, pero viste, ahora se dice variante Delta, pero te acordás que estaba variante Manaus, variante India, variante inglesa. Bueno, cuando pillaron esas variantes, que creo que fue a fines del año pasado, ahí hicieron un lockdown, como le dicen allá, una cuarentena hiper estricta, y realmente la situación en Nueva Zelanda viró totalmente. Ellos habían ido a elecciones y habían reelegido a la que está. Sí, ampliamente. Y la habían votado diciendo, es una genia, no nos hizo que nos quedemos en nuestras casas y bajamos la cantidad de contagios, un ejemplo para todo el mundo. Pero ahora tiene una cuarentena igual a la que puso Alberto Fernández acá en Argentina. No, peor. O incluso peor, porque allá la respetan. Claro, tal cual. Bueno, y el último caso, que para mí es el peor de todos, es el de Australia, porque encima Australia, mal que nos pese, gobiernan los conservadores, que allá en Australia históricamente fueron muy buenos en su manera de gestionar el gobierno, pero realmente lo que han hecho estos últimos meses es deplorable. El gobierno conservador empezó a construir, primero empezaron a construir los gobiernos locales, y ahora el gobierno conservador dijo, esto parece que es muy bueno, lo voy a hacer yo también. Empezaron a construir hay uno específicamente en el estado de Victoria, en Melbourne, que es una mega construcción donde van a tener, es como un pabellón
con un montón de casitas. Si quieren pueden entrar al diario y tenemos las fotos. Un montón de pequeños cuartos hechos así separados, como unidades, ¿viste? Como Covidlandia. Como si fuera Disney, pero con casitas para las personas. Sería lindo que ande como, ¿viste? Como anda Mickey, que fuera como un señor, pero de COVID. Pero yo de COVID lo vamos con cositos. En las fotos que, como le digo, pueden entrar al diario a verlas. Quiero decir una cosa, Juan, porque se está riendo mucho y no nombramos que tenemos operador. Habla. Te quiero mucho, Cari. Sí. Nuestro operador en Claro. todos los sentidos posibles. Ezequiel Acuña. Está siempre presente, pero bueno, no le damos la palabra por las dudas, Pablo. Bueno, seguimos con Covidlandia. En Covidlandia, en un principio, empezó como para lo mismo que acá. Para los que vienen del exterior, no se quieren quedar en un hotel, pueden ir a Covidlandia. Pero hace poco salió una orden ejecutiva del gobierno nacional diciendo que que este lugar va a ser para todas las personas que den positivo en el estado de Victoria y bueno, hay un par de, en su casa tienen una persona de riesgo, lo que sea. Si tenés contacto estrecho y al gobierno no le gusta medio como estás en tu casa, te manda a este lugar obligatoriamente. De hecho, en la misma orden ejecutiva dice que le otorga a la policía la facultad de poder extraer a una persona de su propia casa. O sea, te van a tu casa como si fuera un allanamiento policial porque mataste a una persona, te extraen de tu casa y en vez de llevarte a la comisaría te llevan a Covidlandia, te ponen en un cuarto, te cierran la puerta con llave y no puedes salir por 15 días. Te pasan faena por abajo de la puerta. Te pasan faena por abajo de la puerta. Y como un poco Covidlandia, porque si vos ves las fotos están los enfermeros, lo que sea, todos vestidos así con el traje y van por puerta a puerta, te dan comida, ¿no? Es como si fuera. Y nosotros nos reímos igual y nos parece increíble en Ahora, el primer mundo. escuchame una cosa, ¿hay reacción de eso? Porque es demencial. Bueno, hay gente que... O sea, no hay sé gente que si Teni Macron haría una cosa así. No, hay gente que se queja, pero bueno, si te quejas mucho te mandan a Covidlandia, así que mejor no. Esto igual pasó en Argentina, no nos tenemos que impresionar tanto. En Formosa. Sí. En Formosa pero nos parecía ahora como mismo. que locos somos. Claro, bueno, el tercer mundo. ¿Esto pasa solamente en Argentina? No. Imagínate que ahora Infran es un líder mundial. Claro, está en sintonía con el gobierno Tory Totalmente. con los Tories de Australia, sí. ¿Cómo se trastocó todo? Es impresionante. Sí. Bueno, señores, tuvimos de todo, además de haber tenido a Carolina Píparo, una genia que vino muy tempranito a grabar con nosotros. Así que nos vemos en la próxima y vamos a ver si hacemos. Yo quiero una mención especial porque me levanté súper... Uy, ya sí te he cagado, Me levanté súper temprano para venir acá. ¡Qué llorón que es, Dios mío! Es increíble. Tenemos un joven que una vez trabajó. Un joven que no cobra plan social en Argentina. Vamos a recordarlo de esta manera. Gracias por escucharnos. Esta es La Derecha Radio. Un beso a todos. Chau. Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. 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 Esto es La Derecha Radio.